Mi Barca, encuentro virtual de las pequeñas comunidades de la nueva evangelización de la Diócesis de Caldas. Un programa producido por la Vicaría de Pastoral y la Pastoral de Comunicaciones. Bienvenido. Un saludo muy especial a todas aquellas personas que semana tras semana comparten con nosotros este programa Mi Barca. Sean todos bienvenidos. En Mi Barca, hagamos oración. Ven, Señor, y llévame a un lugar interior en el que mi mente pueda reposar en ti, pararse en ti, descansar de su inquietud continua y dejarse encontrar en tu silencio. Llévame más allá, más adentro, del oleaje agitado de mis preocupaciones y proyectos. Llévame a ese jardín secreto en el que tú me esperas siempre para hacerme nuevo. Aunque yo falte a la cita una y otra vez, perdido en el bullicio de mi corazón extrovertido. Condúceme a ti, Señor, te lo suplico, hoy que mi alma te busca con hambre y sed de tu palabra de vida. Que ella sea lámpara para mis pies de caminante todos los días. Amén. En Mi Barca, recibamos la catequesis. Pedimos la luz del Espíritu Santo para fortalecer nuestros propósitos y nuestros compromisos como bautizados. Este documento preparatorio de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión ilustra la necesidad de fortalecer nuestra identidad como bautizados de cara al presente y al tercer milenio. Todos tenemos una historia, un pasado que ha marcado nuestro caminar en el presente con miras al futuro, y es el Espíritu Santo quien ha iluminado las maneras para asumir de manera responsable los retos y las gracias que se presentarán en el diario vivir. Es posible el camino hacia la sinodalidad, es posible que todos estemos lineados para fortalecer el amor de Cristo y mantenerlo vivo en los hermanos. Ahora la pregunta clave es, ¿estamos dispuestos a construir camino? Primer numeral, la llamada a caminar juntos. Dios es quien convoca a la luz de su palabra, al encuentro y al camino cuyos senderos están marcados por una historia con capítulos agradables y otros que generan interrogantes humanos, con respuestas que solo podrán ser resueltas con la luz del Espíritu en la lectura de los signos de los tiempos. No dejemos pasar de largo todos los acontecimientos. Recordemos la importancia de no perder el discernimiento y la capacidad de asombro. Todos los días Dios nos habla y nos interpela. La tragedia global como la pandemia del COVID-19 hizo reaccionar a toda la humanidad. Generó dentro de nosotros toda clase de sentimientos que conducirían a una misma conclusión. Estamos navegando en una misma barca y nadie podrá salvarse solo. A su vez también salieron a flote una serie de desigualdades cuyas filosofías solo se encontraban cimentadas en la subsistencia de los más fuertes y necesarios, según las concepciones de las masas destructoras y divisorias que solo se limitan en descartar y desechar como si este tema se tratara de objetos y no de seres humanos. Las encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti, a la luz de las fuertes realidades de desigualdad que hoy golpean al pueblo de Dios, recuerdan que el Creador no nos abandona y no se retracta jamás de su promesa de amor por todos nosotros, especialmente por los más pobres, en quien siempre tiene su mirada puesta. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Comencemos entonces a ser parte de este compromiso como auténticos hijos de Dios, como auténticos bautizados, porque esa es nuestra misión, evangelizar. Esa tragedia permite unir a la familia entera a pesar de las diferencias. También es una prueba que tiene la Iglesia para acompañar a las comunidades en los momentos de dolor y sufrimiento, además de fortalecer la esperanza y la fe en la bondad del Padre Creador por toda su creación. La Iglesia tampoco esquiva ni ignora los retos que tiene dentro de sí misma, los escándalos por corrupción y falta de fe, en particular el abuso
hacia los más vulnerables como lo son los menores de edad por parte de los clérigos y personas consagradas. No solo basta con pedir perdón al pueblo de Dios, tan afectado por el antitestimonio de algunos bautizados. Es necesario un espíritu permanente de conversión inmediato. Pidamos juntos al Señor la gracia de la conversión y la unción para poder expresar ante estos crímenes de abuso nuestra pena y nuestra decisión de cambio con valentía para evitar repetir estas situaciones desagradables. A pesar de nuestras infidelidades, el Espíritu sigue actuando en la historia y mostrando su poder de renovación. A pesar de los sufrimientos causados a las familias y al pueblo de Dios, están surgiendo nuevos lenguajes de fe y nuevos caminos no solo capaces de interpretar los acontecimientos de la vida desde un punto de vista teologal, sino también de retomar el norte de la vida cristiana dentro de la misma iglesia, empezando por las instancias jerárquicas. Llena de mucha esperanza que muchas iglesias hayan comenzado procesos de consulta al pueblo de Dios más o menos estructurados, donde se ha logrado un estilo sinodal. El sentido de la iglesia poco a poco va floreciendo y se da un nuevo aire a la vida eclesial. Se confirman igualmente el deseo de protagonismo dentro de la iglesia por parte de los jóvenes y la solicitud de una mayor valoración de las mujeres y de espacios de participación en la misión de la iglesia, ya señalados por las asambleas sinodales de 2018 y de 2019. En esta misma línea se ha de considerar la reciente institución del Ministerio Laical del Catequista y la apertura a las mujeres del acceso a los ministerios del lectorado y del acolitado. No se puede dejar de lado las diferentes condiciones en que viven los cristianos en el mundo. Existen países en que la iglesia representa la mayoría poblacional y cuyas enseñanzas y costumbres se encuentran impregnadas en la sociedad. Por otro lado, hay países en los cuales los católicos son minoría. En algunos de estos países los católicos, en compañía de otros cristianos que no profesan la fe católica, padecen el sufrimiento por la persecución violenta hasta el martirio. Si por una parte predomina la mentalidad secularizada que quiere eliminar el factor religioso espiritual del ámbito público, por otra parte existe un integrismo religioso que no respeta la libertad de los otros, alimentando expresiones violentas y de intolerancia que reflejan también parte de nuestra realidad como cristianos de frente a la sociedad. Muchos de estos comportamientos no son ajenos a nosotros, sabiendo que fortalecen las divisiones y fracturas por razones étnicas, raciales, formas de estratificación social o violencia cultural y estructural. Situaciones como estas generan un interrogante en torno al deseo de caminar juntos y en las posibilidades para ponerlo en práctica. Pidamos entonces, queridos hermanos, con mucha fe, la fuerza del Espíritu Santo para que este camino y este propósito de camino hacia la sinodalidad se vaya fortaleciendo. ¿Estamos dispuestos? Entonces empecemos. En mi barca, dejemos resonar la palabra de Dios en la Lectio Divina. ¿Qué dice el texto? Escuchemos la palabra. Escuchemos el Evangelio de este domingo 27 del tiempo ordinario, tomado de San Marcos en el capítulo 10, versículos del 2 al 16. Llegaron unos fariseos y, para ponerlo a prueba, le preguntaron: ¿puede un hombre separarse de su mujer? Les contestó: ¿qué les mandó Moisés? Respondieron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y separarse. Jesús les dijo: porque son duros de corazón, Moisés escribió ese precepto. Pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer, y por eso abandona un hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se hacen una sola carne.
de suerte que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Una vez en casa, los discípulos le preguntaron de nuevo acerca de aquello. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Si ella se divorcia del marido y se casa con otro, comete adulterio. Le traían niños para que los tocara y los discípulos los reprendían. Jesús, al verlos, se enojó y dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los abrazaba y bendecía imponiendo las manos sobre ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dejemos resonar el mensaje. Meditemos. Las lecturas bíblicas de este domingo hablan del matrimonio, pero más estrictamente hablan del proyecto de la creación, del origen y, por tanto, de Dios. En este plano converge también la segunda lectura tomada de la carta a los Hebreos, donde dice: tanto el santificador, es decir, Jesucristo, como los santificados, es decir, los hombres, tienen todos el mismo origen. Por eso no se avergüenza de llamarles hermanos. Así pues, del conjunto de las lecturas destaca de manera evidente el primado de Dios creador, con la perenne validez de su impronta originaria y la precedencia absoluta de su señorío. Ese señorío que los niños saben acoger mejor que los adultos, por lo que Jesús los indica como modelo para entrar en el reino de los cielos. Ahora bien, el reconocimiento del señorío absoluto de Dios es ciertamente uno de los rasgos relevantes y unificadores de la cultura africana. Naturalmente, en África existen múltiples y diversas culturas, pero todas parecen concordar en este punto. Dios es el creador y la fuente de la vida, pero la vida, como sabemos bien, se manifiesta primariamente en la unión entre el hombre y la mujer y en el nacimiento de los hijos. Por tanto, la ley divina, inscrita en la naturaleza, es más fuerte y preeminente que cualquier ley humana, según la afirmación clara y concisa de Jesús: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. La perspectiva no es ante todo moral, antes que al deber, se refiere al ser, al orden inscrito en la creación. Meditemos con las siguientes preguntas. ¿Qué me llama la atención de este pasaje donde el Señor nos plantea la voluntad original del Padre respecto al matrimonio? ¿Cuál es la intención original de Dios, de su proyecto de amor para el matrimonio? ¿Qué pretende? ¿Qué busca con eso? ¿Cuál es el valor que transmite? ¿Qué implica para una pareja ser una sola carne? Ya no son dos, sino uno. ¿Qué importancia tiene esto tanto para el matrimonio como para la familia en sí misma? ¿Cuál es la actitud y la disposición que pide el Señor al decir: el reino de Dios es de los que se parecen a los niños? Ser como niños, ¿en qué, cómo, de qué manera, con qué actitudes? Oremos con la siguiente canción. Hoy que te veo así, no puedo más que mirarte con dulzura y sufrir contigo. Quiero que sepas que siempre he estado a tu lado. Lo que has llorado, lo he llorado también.
mírame en la cruz. No hay nada que yo no haga por ti. Déjame entrar en tu vida. Que el compromiso de esta semana brote de tu corazón después de orar y meditar con la palabra de Dios. La invitación es a estar en sintonía con el sínodo, hacia una iglesia sinodal en comunión, participación y misión, caminando juntos y construyendo juntos un camino, recordando también a la vez que Jesucristo es nuestro único camino, porque eres el camino, la verdad y la vida. Dios les bendiga.